El duelo, de Jorge Luis Borges. A Juan Osvaldo Soriano. Henry James, cuya labor me fue revelada por una de mis dos protagonistas, la señora de Figueroa, quizá no hubiera desdeñado la historia. Le hubiera consagrado más de 100 páginas de ironía y ternura, exornadas de diálogos complejos y escrupulosamente ambiguos. No es improbable su adición de algún rasgo melodramático. Lo esencial no habría sido modificado por el escenario distinto, Londres o Boston. Los hechos ocurrieron en Buenos Aires, y ahí los dejaré. Me limitaré a un resumen del caso, ya que su lenta evolución y su ámbito mundano son ajenos a mis hábitos literarios. Dictar este relato es para mí una modesta y lateral aventura. Debo prevenir al lector que los episodios importan menos que la situación que los causa y los caracteres. Clara Glencairn de Figueroa era altiva y alta y de fogoso pelo rojo, menos intelectual que comprensiva. No era ingeniosa, pero sí capaz de apreciar el ingenio de los otros y aun de las otras. En su alma había hospitalidad, agradecía las diferencias, quizá por eso viajó tanto. Sabía que el ambiente que le había tocado en suerte era un conjunto a veces arbitrario de ritos y de ceremonias, pero esos ritos le hacían gracia y los ejercía con dignidad. Sus padres la casaron muy joven con el doctor Isidro Figueroa, que fue nuestro embajador en el Canadá y que acabó por renunciar a ese cargo, alegando que en una época de telégrafos y teléfonos las embajadas eran anacronismos y constituían un gravamen inútil. Esta decisión le valió el rencor de todos sus colegas. A Clara le gustaba el clima de Ottawa. Al fin y al cabo era de linaje escocés, y no le disgustaban los deberes de la mujer de un embajador, pero no soñó en protestar. Figueroa murió poco después. Clara, tras unos años de indecisión y de íntima busca, se entregó al ejercicio de la pintura, incitada acaso por el ejemplo de Marta Pizarro, su amiga. Es típico de Marta Pizarro que, al referirse a ella, todos la definieran como hermana de la brillante Nélida Sara, casada y separada. Antes de elegir el pincel, Marta Pizarro había considerado la alternativa de las letras. Podía ser ocurrente en francés, el idioma habitual de sus lecturas. El español para ella no pasaba de ser un mero utensilio casero, como el guaraní para las señoras de la provincia de Corrientes. Los diarios habían puesto a su alcance páginas de Lugones y del madrileño Ortega y Gasset. El estilo de esos maestros confirmó su sospecha de que la lengua a la que estaba predestinada es menos apta para la expresión del pensamiento o de las pasiones que para la vanidad palabrera. Solo sabía de la música lo que debe saber toda persona que asiste correctamente a conciertos. Era puntana. Inició su carrera con escrupulosos retratos de Juan Crisóstomo Lafinur y del coronel Pascual Pringles, que fueron previsiblemente adquiridos por el Museo Provincial. Del retrato de próceres locales pasó a las casas viejas de Buenos Aires, cuyos modestos patios delineó con modestos colores, no con la charra escenografía que otros les donan. Alguien, que ciertamente no fue la señora de Figueroa, dijo que todo su arte se alimentaba de los maestros de obra genoveses del siglo XIX. Entre Clara Glencairn y Nélida Sara, que según dicen había gustado alguna vez del doctor Figueroa, hubo siempre cierta rivalidad. Quizá el duelo fue entre las dos y Marta un instrumento. Todo, según se sabe, ocurre inicialmente en otros países y a la larga en el nuestro. La secta de pintores, hoy tan injustamente olvidada, que se llamó concreta o abstracta, como para indicar su desdén de la lógica y del lenguaje, es uno de tantos ejemplos. Argumentaba, creo,
que de igual modo que a la música le está permitido crear un orbe propio de sonidos, la pintura, su hermana, podría ensayar colores y formas que no reprodujeran los de las cosas que nuestros ojos ven. Le Kaplan escribió que sus telas, que indignaban a los burgueses, acataban la bíblica prohibición compartida por el Islam de labrar con manos humanas ídolos de seres vivientes. Los iconoclastas, arguía, estaban restaurando la genuina tradición del arte pictórico, falseada por herejes como Durero o como Rembrandt. Sus detractores lo acusaron de haber invocado el ejemplo que nos dan las alfombras, los caleidoscopios y las corbatas. Las revoluciones estéticas proponen a la gente la tentación de lo irresponsable y lo fácil. Clara Glencairn optó por ser una pintora abstracta. Siempre había profesado el culto de Turner. Se dispuso a enriquecer el arte concreto con sus esplendores indefinidos. Trabajó sin apremio, rehizo o destruyó varias composiciones y en el invierno de 1954 exhibió una serie de témperas en una sala de la calle Suipacha, cuya especialidad eran las obras que una metáfora militar, entonces en boga, llamaba de vanguardia. Ocurrió un hecho paradójico. La crítica general fue benigna, pero el órgano oficial de la secta reprobó esas formas anómalas que, si bien no eran figurativas, sugerían el tumulto de un ocaso, de una selva o del mar, y no se resignaban a ser austeros redondeles y rayas. ¿Acaso la primera en sonreír fuera Clara Glenclair? Había querido ser moderna, y los modernos la rechazaban. La ejecución de su obra le importaba más que su éxito, y no dejó de trabajar. Ajena a este episodio, la pintura seguía su camino. Ya había empezado el duelo secreto. Marta no solo era una artista, le interesaba con ahínco lo que no es injusto llamarlo administrativo del arte, y era prosecretaria de la sociedad que se llama el Círculo de Giotto. Al promediar el año 55 logró que Clara, admitida ya como socia, figurara como vocal en la lista de las nuevas autoridades. El hecho, en apariencia baladí, merece un análisis. Marta había apoyado a su amiga, pero es indiscutible, aunque misterioso, que la persona que confiere un favor supera de algún modo a quien lo recibe. Hacia el año 60, dos pinceles a nivel internacional, séanos perdonada esta jerga, se disputaban un primer premio. Uno de los candidatos, el mayor, había consagrado solemnes óleos a la figuración de gauchos tremebundos de una altitud escandinava. Su rival, harto joven, había logrado aplausos y escándalo mediante la aplicada incoherencia. Los jurados, que habían rebasado el medio siglo, temían que la gente les imputara un criterio anticuado y propendían a votar por el último, que íntimamente no les gustaba. Al cabo de tenaces debates, hechos al principio de cortesía y al fin de tedio, no se ponían de acuerdo. En el decurso de la tercera discusión, alguno opinó: «B me parece malo, realmente me parece inferior a la misma señora de Figueroa. ¿Usted la votaría?», dijo otro, con un dejo de sorna. «Sí», replicó el primero, que ya estaba irritado. Esa misma tarde, el premio fue otorgado por unanimidad a Clara Glencairn. Era distinguida, querible, de una moral sin tacha, y solía dar fiestas que las revistas más costosas fotografiaban en su quinta de Pilar. La consabida cena de homenaje fue organizada y ofrecida por Marta. Clara le agradeció con pocas y atinadas palabras. Observó que no existe una oposición entre lo tradicional y lo nuevo, entre el orden y la aventura, y que la tradición está hecha de una trama secular de aventuras. A la demostración asistieron numerosas personas de sociedad, casi todos los miembros del jurado y uno que otro pintor. Todos pensamos que el azar nos ha deparado un ámbito mezquino y que los otros son mejores. El culto de los gauchos y el Beatusilled son nostalgias urbanas. Clara Glencairn y Marta
hartas de las rutinas del ocio, codiciaban el mundo de los artistas, gente que había predicado su vida a la creación de cosas bellas. Presumo que en el cielo los bienaventurados opinan que las ventajas de ese establecimiento han sido exageradas por los teólogos que nunca estuvieron ahí. ¿Acaso en el infierno los réprobos no son siempre felices? Un par de años después ocurrió en la ciudad de Cartagena el primer Congreso Internacional de Plásticos Latinoamericanos. Cada república mandó su representante. El temario, séanos perdonada la jerga, era de palpitante interés. ¿Puede el artista prescindir de lo autóctono? ¿Puede omitir o escamotear la fauna y la flora? ¿Puede ser insensible a la problemática de carácter social? ¿Puede no unir su voz a la de quienes están combatiendo el imperialismo sajón, etcétera, etcétera? Antes de ser embajador en el Canadá, el doctor Figueroa había cumplido en Cartagena un cargo diplomático. A Clara, un tanto envanecida por el premio, le hubiera gustado volver, ahora como artista. Esa esperanza fracasó. Marta Pizarro fue designada por el gobierno. Su actuación, aunque no siempre persuasiva, fue no pocas veces brillante, según el testimonio imparcial de los corresponsales de Buenos Aires. La vida exige una pasión. Ambas mujeres la encontraron en la pintura, o mejor dicho, en la relación que aquella les impuso. Clara Henkin pintaba contra Marta y de algún modo para Marta. Cada una era juez de su rival y el solitario público. En esas telas, que ya nadie miraba, creo advertir, como era inevitable, un influjo recíproco. Es importante no olvidar que las dos se querían y que en el curso de aquel íntimo duelo obraron con perfecta lealtad. Fue por aquellos años que Marta, que ya no era tan joven, rechazó una oferta de matrimonio. Solo le interesaba su batalla. El día 2 de febrero de 1964, Clara Henkin murió de un aneurisma. Las columnas de los diarios le consagraron largas necrologías, de las que todavía son de rigor en nuestro país, donde la mujer es un ejemplar de la especie, no un individuo. Fuera de alguna apresurada mención de sus aficiones pictóricas y de su refinado buen gusto, se ponderó su fe, su bondad, su casi anónima y constante filantropía, su linaje patricio. El general Henkin había militado en la campaña de Brasil y su destacado lugar en los más altos círculos. Marta comprendió que su vida ya carecía de razón. Nunca se había sentido tan inútil. Recordó sus primeras tentativas, ahora lejanas, y expuso en el Salón Nacional un sobrio retrato de Clara, a la manera de aquellos maestros ingleses que habían admirado las dos. Alguno la juzgó su mejor obra. No volvería a pintar más. En aquel duelo delicado que sólo adivinamos algunos íntimos, no hubo derrotas ni victorias, ni siquiera un encuentro ni otras visibles circunstancias que las que he procurado registrar con respetuosa pluma. Solo Dios, cuyas preferencias estéticas ignoramos, puede otorgar la palma final. La historia que se movió en la sombra acaba en la sombra.